Buenos días, hermanas, ¿cómo están? Mi nombre es Minerva Mireles y hoy es martes 21 de julio del 2020. Hemos estado estudiando el libro de los Salmos ya por bastante tiempo y hace como 2 semanas comenzamos a leer estos salmos de ascenso. Hoy es el Salmo 122 y consiste de 9 versículos. Y en el título de mi Biblia dice Oración por la paz de Jerusalén, cántico gradual de David o cántico de ascenso. Y llegamos a una nueva sección del libro de los Salmos, y cuando decimos una nueva sección pues nos referimos a una de las grandes divisiones de este libro. Ya les había dicho que el libro de los Salmos pues constituye al libro, al Pentateuco, que vienen siendo los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y ahora nos encontramos en la sección correspondiente al Deuteronomio. Lo que tenemos ante nosotros también, hermanas, es un grupo de 15 salmos. Ya les había dicho esto la semana pasada y se lo voy a seguir diciendo hasta que terminemos pues este grupo de salmos. Este grupo de salmos de 15, comenzando con el Salmo 120 y hasta el 134, se llaman los cánticos graduales, como les dije al principio de esta grabación. Estos eran los cánticos o las canciones de las caravanas de peregrinos. Y esta es el tercer canto gradual. Y en el Salmo 120, al principio vimos que a este judío peregrino en su aflicción, porque se encontraba en un contexto hostil, ¿verdad? En el cual era engañado y también era calumniado. Salió de allí y con su familia se dirigió hacia Jerusalén para celebrar una de las fiestas anuales que se celebraban. Y después vimos que en el Salmo 121 vimos a este peregrino llegar al lugar, ¿verdad?, en el que podía contemplar las montañas de Judea. Continuó su viaje este peregrino hasta que llegó a la ciudad de Jerusalén, y ahí acudían las tribus para celebrar las fiestas del Señor. Y vamos a continuar leyendo en este día el tercer cántico gradual, el Salmo 122, y vamos a leerlo y vamos a estudiarlo, pero primero vamos a pedir la bendición de nuestro Señor. Gracias, Padre, te doy en este día, Señor. No me canso, Padre Santo, de agradecerte de día, de noche, por un día más de vida, por darme esa gran bendición primeramente para compartir con mis hijos, con mi esposo, para dedicarte a ti, Señor, también mi tiempo, mi vida, mi espacio, Señor. Y en este día queremos pedirte que en este momento que abrimos tu palabra, que también abras nuestro entendimiento, que abras nuestro corazón sobre todo, para que no solo seamos oidoras de la palabra, pero también seamos hacedoras de tu palabra. Bendícenos, Señor, abre nuestra mente, nuestro corazón, y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Ok, hermanas, entonces en el lugar al que nos referimos como Tierra Santa, quizá no exista una sola estructura, ¿verdad?, con un significado más profundo que simplemente, bueno, no simplemente, pero que solamente decir el Templo de Jerusalén. El Templo de Jerusalén era la casa de Dios, y los relatos de su construcción, de su destrucción y también de su reconstrucción se conservan en muchos pasajes, pues como del Antiguo, ¿verdad?, y el Nuevo Testamento. Entonces, vamos a empezar a estudiar nuestro Salmo 122 el día de hoy, y vamos a comenzar leyendo los primeros 4 versículos que dicen: como les dije al principio, el título en mi Biblia dice Oración por la paz de Jerusalén, cántico gradual de David. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Vemos aquí que de inicio se observa el gozo, ¿verdad?, de poder asistir a un lugar que uno ama bastante, ¿verdad?, que uno adora. En ese caso de este salmo era el templo, ¿verdad?, para congregarse pues con un buen grupo de judíos que acudían a Jerusalén
como ya les había mencionado, para las 3 fiestas anuales principales, que tal vez era que era la Pascua, era la fiesta Pentecostés y de tabernáculos, con el propósito de alabar y adorar a Dios. También meditar en su palabra y convivir, ¿verdad? Tener comunión con sus hermanos o con los mismos judíos quienes profesaban la misma fe. Después de su largo viaje vemos aquí que los cansados peregrinos se encontraban al final, ¿verdad? Se encontraban cuando iban en caravanas, ¿verdad? Y se congregaban en un solo lugar para ascender al templo de Jerusalén. Entonces se encontraban, ¿verdad? Al fin ante las puertas del templo de su amada Jerusalén. Y alzaban sus ojos al templo, ¿verdad? Que se destacaba con su oro reluciente, hermanas, por la luz brillante del sol, ¿verdad? Y un grito alegre pasaba de boca en boca: a la casa del Señor iremos. Yo tengo aquí de cómo más o menos era el templo de Jerusalén. No sé si se puede observar aquí. A ver, déjenme ver. Vemos aquí, miren cómo estaba, ¿verdad? El templo de Jerusalén. Ustedes, yo lo saqué por Google también, ustedes lo pueden sacar por ahí y verlo. Entonces, ese era el templo, ¿verdad? De Jerusalén. Y con un grito alegre pasaba de boca en boca, como les dije hace un ratito: a la casa del Señor iremos, o como dice aquí al principio de nuestro salmo: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y bueno, hermanas, cabe mencionar que esa era la presencia de Dios, ¿verdad? Cuando iban al templo de Jerusalén. Cabe mencionar que fue el rey David a quien se le dio crédito, ¿verdad?, por llevar el arca de la alianza a la ciudad de Jerusalén, y quien se preguntaba cómo él podía vivir en casa de cedro, pues mientras que Dios moraba en una tienda, ¿verdad? Sí, como en una tent, como se dice en inglés. Pero fue su hijo Salomón quien, de hecho, él emprendió la construcción del templo de Jerusalén, y se dice que fue en el siglo X antes de Cristo, y lo vemos en Primera de Reyes 5 del 1 al 18, pero solamente para subrayar yo les voy a leer solamente Primera de Reyes 5 del 5 al 19, y después ustedes pueden leerlo del 1 al 18. Entonces nos dice Primera de Reyes 5 del 5 al 9: yo por tanto he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo: tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Manda pues ahora que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres, porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. Cuando Hiram oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera, y dijo: bendito sea, oh Jehová, que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. Y envió Hiram a decir a Salomón: he oído lo que me mandaste a decir, yo haré todo lo que te plazca acerca de la madera de cedro y la madera de ciprés. Mis siervos le llevarán desde el Líbano del mar, y la enviaré, en balsas por mar hasta el lugar que tú señales, y ahí se desatará, y tú la tomarás, y tú cumplirás mi deseo al dar de comer a mi familia. Entonces también nos dice en Segunda de Crónicas 2 del 1 al 18, pero yo también, ustedes lo pueden leer después, pero yo se los voy a leer solamente del 1 al 5, donde nos dice: determinó pues Salomón edificar casa al nombre de Jehová y casa para su reino. Y designó Salomón 70,000 hombres que llevasen cargas, y 80,000 hombres que cortasen en los montes, y 3,600 que los vigilasen. Y envió decir Salomón a Hiram, rey de Tiro: haz conmigo como hiciste con David mi padre, enviándole cedros para que edificara para sí casa en que morase. He aquí yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de él, y para la colocación continua de los
panes de la proposición y para holocaustos, perdón, a mañana y tarde, en los días de reposo, nuevas lunas y festividades de Jehová nuestro Dios, lo cual ha de ser perpetuo en Israel. Y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Amén, por eso. Pues ahí lo tienen. Y hermanas, el arca de la alianza, bueno, yo también saqué una fotito aquí del internet, se las voy a enseñar, no sé si la pueden ver. Ese era el arca de la alianza en ese entonces, ¿no? Entonces igual la pueden sacar por Google, yo la saqué por Google. Y bueno, como yo les decía, el arca de la alianza construida, ¿verdad?, para trasladar las tablas de los 10 mandamientos a la tierra prometida. El arca de la alianza era el cofre construido, ¿verdad?, para guardar las tablas de los 10 mandamientos que fueron entregadas por Dios a Moisés en el monte Sinaí, y que el pueblo hebreo pues trasladó, ¿verdad?, hasta la tierra prometida, hasta Jerusalén. Entonces Salomón construyó un majestuoso templo, hermanas, donde el arca de la alianza estuvo protegida durante casi 4 siglos. Y tal templo pues albergó no solo el arca de la alianza y sirvió como centro del culto en Israel, sino que probablemente era un centro cívico, ¿verdad? Y también un centro cultural también, donde tal vez todos los judíos convivían. Y bueno, hermanas, este hermoso salmo, ¿verdad? Es también una profecía, porque es un salmo del reino que espera con ansia el tiempo en que todas las tribus subirán a Jerusalén y se reunirán allí para adorar como lo hacían estos peregrinos. Ellos habían estado fuera de su ciudad por mucho tiempo y en realidad no la poseen totalmente en el día de hoy, ¿verdad? No pueden edificar su templo en el lugar tradicional porque ahí se encuentra pues otros están ocupados por otros pueblos, ¿verdad?, que no son judíos. Y igual que todos los lugares sagrados que están ahí están ocupados por pueblos pues que no son judíos, ¿verdad? Así como nos dice también, hablando de eso, así como nos dice Oseas 3, del 4 al 5, que nos dice, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Ahí lo tiene. Entonces el salmista también vemos aquí, hermanas, que él expresa el gozo de poder ir a la casa de Dios y alabarle junto con su pueblo. Así debe ser también con cada cristiano, hermanas, con cada una de nosotras, ¿verdad? El tiempo pasado, aquí vemos que el salmista dice me alegré, ¿verdad? Indicaría aquí que el salmista pues lo escribió después, ¿verdad?, de regresar de su peregrinación, y está reviviendo esos momentos cuando escribió este salmo, ¿verdad? Está escribiendo este salmo recordando sus tiempos cuando pisó el templo de Jerusalén. Y seguimos leyendo, dice, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Y sigue diciendo el 9, por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Qué lindo este salmo. Cuando el salmista recuerda la alabanza del pueblo, piensa también, vemos aquí, en la justicia, ¿verdad? Porque dice los tronos para el juicio. Y en la línea davídica que implica las promesas del pacto
davídico, ¿verdad? Entonces, el salmista expresa un deseo aquí ardiente de paz, hermanas, para Jerusalén. El pueblo siempre tiene que buscar la protección y la ayuda de Dios. Jerusalén ha sido un lugar muy peleado. Los creyentes siempre han de buscar su paz y también la paz de todas sus ciudades. El salmista aquí manifiesta sus motivaciones al pedir la paz, ¿verdad? Y la prosperidad de Jerusalén. Su amor para con los hermanos, para con los amigos, para con todos esos peregrinos, y por ahí está el templo de Dios. Sus oraciones no son solamente para él mismo, ¿verdad? Sino que él desea la bendición, pues para todos sus hermanos, ¿verdad? Para la gloria de Dios. Entonces, hermanas, la casa del Señor estaba en Jerusalén. Esa era la presencia de Dios. El arca de la alianza era la presencia de Dios en esa época, en ese entonces en Jerusalén. Y los pies de estos peregrinos ya estaban dentro de la ciudad, a donde venían todas las tribus de Israel para alabar el nombre de Dios. No nos olvidemos nunca de darle culto, ¿verdad? De darle alabanza, de darle tiempo, ¿verdad? A Él, a nuestro Dios. A todo ser humano se le permite vivir en dos mundos. El que está aquí, ¿verdad? El terrenal, y el de las cosas eternas, que es lo espiritual. Pero, hermanas, corremos peligro de estar tan ocupadas en las cosas de este mundo que a veces nos olvidamos del otro mundo, ¿verdad? Que es el espiritual. Entonces, al empezar, hermana, y al terminar el día, y de cuando en cuando, en medio de nuestras actividades, pues debemos apartarnos, ¿verdad? Debemos apartarnos, hermanas, aunque sea solo un momento, y entrar en la presencia de Dios, alabándolo, estudiando su palabra, en un momento como el día de hoy, como los martes a las 10 de la mañana, donde entramos en la presencia de Dios, ¿verdad? Para alabarlo, para estudiar su palabra, para orar, para hablar con Él, ¿verdad? Todas llevamos siempre con nosotras nuestro santuario íntimo, nuestro Jerusalén íntimo, nuestro templo. Así es de que no nos olvidemos nunca, hermanas, de entrar en él. Amén, hermanas, es todo lo que les tenía el día de hoy. Como ven, es un salmo solamente de 9 versículos, es muy corto. Entonces, es todo lo que les tenía. Nos vemos el próximo martes a las 10 de la mañana para estudiar nuestro próximo salmo, el 123. Pero antes vamos a despedirnos con oración. Amén, hermanas. Gracias, Padre, Señor, te damos en este día, Señor. Te doy gracias, como ya te dije, Padre, al principio, por un día más de vida. Y, Señor, yo oro por mis hermanas en este momento para que tú las bendigas con paz, Señor, así como lo desea este salmista, así como lo desea David. Te pido, Padre, que les ayudes, Señor, en toda prueba que estén atravesando. Ayúdame también a mí, Padre. Bendíceme con tu paz. Bendíceme, ayúdame con cada prueba que esté pasando en este momento, Señor. Consuélanos, Señor, si estamos tristes. Sana nuestras heridas, Padre. Y restáuranos, Señor, en tu amor y en tu misericordia. Te damos gracias, Padre, porque nos das tantas cosas, Señor. Y también yo en especial te doy gracias, Padre, por mis hermanas. Porque mis hermanas son especiales para mí. Porque cada una de ellas es diferente y es única. Por eso, Señor, yo te pido por ellas, Señor. Y te pido porque son unas hermanas especiales que han sido una bendición en mi vida, Padre. Todas y cada una de ellas. Entonces yo, Padre, te pido por ellas en este momento. Tráeles, Padre, paz, y tráeles con un propósito, ¿verdad? Hermoso para ellas, para esta tierra. Llénalas, Señor, a ellas de todas tus bendiciones en este momento. Te ruego, Padre Santo, que nos ayudes, Señor, también a relacionarnos, Señor, con palabras que nos den vida, Señor, con palabras que vengan de ti, que sean de edificación. Te pedimos tu bendición, Señor, también con actitudes como mujeres de la iglesia, como hermanas en Cristo, Señor. Te pido que con nuestras actitudes
impacten, ¿verdad? Positivamente otras mujeres, otros corazones, a nuestros vecinos, a mí, que mis palabras que tú has puesto en mi boca en este día impacten a otras hermanas que están viendo este video, Señor. Que también impacten las palabras en nuestros corazones, que sean una fuente de aliento, Padre, y que nos edifiquen a todas, Señor. Perdónanos, Señor, en este día también. Cuando no hemos estado unidas, cuando nos arrepentimos de nuestras propias faltas, cuando estamos con esas palabras y con actitudes, Señor. Te pido, Padre, que nos perdones, Señor. Te pido que nos bendigas y que nos des ese corazón de paz para poderlo expresarlo a las demás. Te suplicamos, Señor, en este día que nos renueves con lazos de amor, que veamos en ti el refugio que necesitamos y nos ayudemos las unas con las otras. Gracias, Padre, nuevamente. Gracias, Señor, por tu palabra, al decir que bueno y que agradable es y que lo bueno y lo que agradable es tu palabra, Señor. Te damos gracias porque tenemos tu palabra y la podemos estudiar todavía, Señor, en este país. Te pido, Señor, que tu palabra la grabes en nuestras mentes y también, Señor, la selles en nuestros corazones. Todo esto te lo pido, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermanas. Entonces, bueno, no se olviden, en un ratito nos vamos a conectar por Zoom. Y como te digo cada semana, si tú quieres conectarte por Zoom, déjame tu nombre aquí en los comentarios, déjame tu correo electrónico y yo con mucho gusto te agrego en este chat para que charlemos, para conocerte. Entonces, me despido, Dios las bendiga y nos vemos con mucho gusto. No se olviden también, el 31 de julio vamos a tener nuestro evento de damas. También por aquí por YouTube a las 7 de la noche vamos a hacer un estudio de todo, de los principios fundamentales que estuvimos estudiando durante todo ese tiempo con este libro de Renovada. Así es de que las quiero mucho, bendiciones y nos vemos en un ratito. Muchas gracias. Bye bye.